Hola, una bienvenida a todas las personas que están viendo este video. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que lo estén viendo. Mi nombre es José Carlos y como parte del curso de Literatura Peruana Contemporánea, hoy les hablaré de un autor llamado Miguel Gutiérrez. Bien, aquí lo tenemos, él es Miguel Gutiérrez. Empecemos con algunos datos de su biografía. Eh, Su nombre completo es Miguel Francisco Gutiérrez Correa. Fue un escritor y profesor universitario peruano que nació en Piura el 27 de julio de 1940. Hablando de su infancia, tuvo una infancia bastante difícil debido a que vivió en un barrio pobre, ¿no? Y eso le trajo algunas dificultades, pero con el tiempo las pudo superar. El siguiente punto nos menciona acerca de sus estudios. En su etapa escolar, él estudió en el Colegio Salesiano de Piura. Seguidamente, cuando terminó el colegio, él postuló a la Universidad Católica, a la cual ingresó en el año 1957, pero en el camino se dio cuenta que no le gustaba la carrera, así que se salió de esa universidad y se trasladó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es ahí donde sí terminó la carrera, estudió la carrera de literatura y en el año 1967 se graduó con su tesis denominada Estructura e Ideología en todas las sangres. El siguiente punto nos menciona un grupo que él fundó y que él fue partícipe, más adelante lo voy a detallar, que es el grupo literario llamado Narración, ¿no? Bueno, aquí están los años 1966 a 1976. Y finalmente, este autor o este escritor falleció el 13 de julio del 2016 a causa de un infarto. Tenemos aquí características de su narrativa. La narrativa de Miguel Gutiérrez se enfocó o estuvo desarrollada principalmente en tres ámbitos muy marcados, que aquí están detallados, ¿no? El primer ámbito es la Piura de mediados del siglo XX. Recordemos que él nació en Piura, en la que el escritor vivió su infancia y adolescencia, ¿no? Y justamente son estos puntos, su infancia y su adolescencia, que de alguna manera son narradas en su obra El viejo Saurio se retira, que fue una novela en formación que estuvo emparentada con algunas otras obras de otros autores. Por ejemplo, estuvo emparentada con El retrato de un artista adolescente de James Joyce y también con su casi contemporánea La ciudad y los perros, ¿no? Del año 1963. El segundo ámbito que tenemos aquí es un ámbito más contemporáneo con su novela El mundo sin Chokchi, en el año 2001. Esta obra nos cuenta una historia de amor de dos hermanos y también es un relato gótico y decadente. El tercer ámbito ya se va un poco más a sus reflexiones, ¿no? Sus reflexiones las lleva a la ficción acerca de la violencia política en el Perú en los años 80. Esto ya tiene que ver con eso porque ya tenía una sólida formación marxista y esto se ve reflejado en su obra Hombre de Caminos. Bien, aquí estamos observando sus obras, bueno, algunas de sus obras, ¿no? Porque tiene muchas más. Por ejemplo, las podemos clasificar en novelas y en ensayos. En novelas, por ejemplo, tenemos, como lo mencioné, El viejo Saurio se retira en el año 1969, Hombres de Caminos, 1988, La violencia del tiempo, 1991, La destrucción del reino, 1992, Babel, el paraíso, 1993. Algunas más para añadir, por ejemplo, también escribió Poderes Secretos en el año 1995, Cinco historias de mujeres y otras sobre Tamara Fiol en el año 2006, Confesiones de Tamara Fiol en el año 2009, entre otras. Y en cuanto a sus ensayos,
tenemos La generación del 50, Un mundo dividido en 1988, Celebración de la novela en 1996, Los Andes en la novela peruana actual, 1999, Ribeiro en dos ensayos, 1999 también, Borges, novelista virtual, también en el año 99, otros ensayos que también tiene, Faulkner, a la novela latinoamericana, también en el año 99, Kafka, Seres inquietantes, también en el año 99, y uno más, la novela a dos textos, en el año 2002. Bien, ahora pasemos de todas sus obras. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Aquí está El viejo Saurio se retira, La violencia del tiempo, Poderes secretos, Confesiones de Tamara Fiol, ¿no? Aquí tenemos las portadas de algunas de sus obras. Bien, ahora de todas esas obras tuvo una más resaltante, ¿no? Como en todo lugar o en toda cosa, siempre hay algo que resalta. Entonces, su obra más resaltante es La violencia del tiempo. Esta obra fue publicada en el año 1991. Aquí tenemos algunas características de esta novela. Por ejemplo, esta novela nos narra las ofensas contra el linaje mestizo de los Villar en la región peruana de Piura, ¿no? Seguimos viendo que se sigue ambientando en Piura, el lugar en donde él nació. También esta narración combina recursos del cronicón balzaquiano, o sea, de Balzac, con los de la novela del boom latinoamericano. Esta obra es considerada como un texto inaudito por dos razones principales. Uno, por su desmesurada extensión, ya que tiene más de 1000 páginas, y otro, por su ambición de planteamiento. También podemos resaltar que era una obra de fácil aceptación dentro del canon. También otra característica es que aparece en un momento crucial para la historia del Perú. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, en el año 1991, pues ese fue un año antes de la captura de Abimael Guzmán. También fue un año antes, o bueno, en ese año se inició un poco la decadencia del grupo terrorista Sendero Luminoso, y también fue un año antes del golpe de Estado que dio el entonces presidente Alberto Fujimori. También, como última característica, tenemos acá los hilos temáticos de la historia, que son principalmente la familia, el mundo y la literatura. Bien, aquí tenemos ahora el grupo narración. Antes de pasar a leer estos puntos, vamos a poner un poco en contexto cómo es que apareció este grupo narración. Eh, Como lo dije al inicio, Miguel Gutiérrez estaba estudiando en San Marcos, y ahí es donde tuvo un poco más de contacto con personas, con escritores. Entonces, para ese momento él ya escribía algunos textos de ficción, pero todavía no estaba seguro de sus capacidades. Entonces, lo que hizo fue escribir 3 cuentos y se los presentó a 3 autores distintos, ¿no? A un narrador, a un poeta y a un crítico. El narrador era José María Arguedas, el poeta Washington Delgado y el crítico Armando Zubizarreta. Bien, se les presentó el cuento y con los dos primeros tuvo más acogida, ¿no? Les gustó sus cuentos, entonces con ellos tuvo más conversaciones, entabló una amistad. Pasaron unos años y del año 1964 a 1965, junto con Osvaldo Reynoso y Antonio Gálvez Ronceros, es que funda este grupo Narración con un objetivo, con un primer objetivo, que era editar una revista con el mismo nombre, ¿no? Esta revista pretendía ser un espacio de difusión de la nueva narrativa, como también de ser voz de la discusión crítica y política desde una posición marxista. Es así que en noviembre de 1966 esta revista saca su primer número. Pasó un tiempo
Pasaron casi 5 años. En julio de 1971 sale el segundo número de esta revista, ¿no? Que aquí ya tenía una selección de algunos textos de José Carlos Mariátegui, y se podía observar que la postura del grupo, la postura política, en este segundo número era más radical. Bueno, siguió pasando el tiempo y en el año 1974 sacan el tercer número, ¿no? En ese tercer número ya se ve un poco un debate del fracaso de la vía pacífica al socialismo y la necesidad de la lucha armada contra la burguesía y el ejército. Finalmente, por algunos problemas personales de los integrantes y también de un fracaso de un proyecto editorial que tenía, el grupo ya no pudo continuar. El grupo se disolvió y la revista que se estaba dando también entró en un estado de descontinuación. O sea, solamente tuvo 3 números esta revista. Bien, ahora sí, pasando a lo que dice aquí, como ya lo he estado contando un poco, ¿no? Este grupo Narración congregó entre 1966 y 1976 a importantes escritores peruanos de varias generaciones, como Osvaldo Reynoso, Antonio Gálvez Roncero, Miguel Gutiérrez, quien fue el líder e ideólogo del grupo, Gregorio Martínez, Roberto Reyes, entre otros. También, como lo he contado, el grupo publicó una revista con el mismo nombre y esta tuvo 3 ediciones, ¿no? En el año 1966, 1971 y 1974. Y finalmente, la revista entró en un estado de descontinuación definitivo, como ya lo explico en la historia. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.